Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema de abrazar tu miedo. Esto tiene que ver con los temas que hemos hablado de alguna forma, desde encontrar tu esencia, de encontrar tu luz. Pero acuérdense que una de las cosas importantes de que no podemos encontrar con nuestra esencia o las cosas no pueden suceder a nuestra propia luz o resurgir o esta parte que podemos tener, la noche oscura del alma y toda esta situación, es porque uno de los pasos o factores o situaciones o lo que sucede en general es porque nos da miedo a muchas cosas. Tu miedo puede ser lo peor que puede ser de ti, tu temor más grande. El miedo incluso lo podemos manejar en varios factores, si lo hablamos así, desde el miedo que tienes, esa intuición del miedo de un suceso que te estás preocupando, ¿no? Que vas caminando y te da miedo la calle y entonces estás viendo y observando cómo ves las cosas, cómo las manejas, de qué forma la manejas y cómo puedes hacer lo demás. Pero si no, te cuesta mucho trabajo como esta parte o este momento o esta situación. A veces nos cuesta mucho trabajo como entenderlo. ¿Por qué? Porque el miedo es importante desde la parte de nosotros mismos y podemos hablar de este factor del miedo emocional, de cómo nosotros nos vemos a nosotros, de cómo nos sentimos a nosotros mismos, de cómo nos podemos percibir a nosotros, ¿no? El miedo a, ¿qué te da miedo a muchas cosas, ¿no? Te puede dar el miedo al fracaso, te puede dar miedo a no hacer las cosas adecuadamente, te da miedo a tus decisiones. Incluso te da miedo a tu libre albedrío, te da miedo en decir sí o no, te da ese miedo que muchas veces no te consideras una persona adecuada o no te consideras una persona capaz. Es que yo no puedo lograrlo, no lo puedo hacer, me cuesta mucho trabajo. Entonces el miedo a que las cosas puedan darse o el miedo a ti en cierta forma, de cómo te sientes, cómo lo mides y a veces nos cuesta mucho trabajo desde esa parte emocional entenderlo. Porque miedo es parte fundamental de lo que nosotros sentimos en muchos aspectos y en muchas situaciones. A veces nos cuesta mucho trabajo, la verdad. Como que la naturaleza del ser humano, en cierta forma, es esta parte del miedo a. El miedo a fracasar, o el miedo a no estar bien, o el miedo mismo de tus propias emociones, de ti mismo, de no reconocimiento, de no aceptación, de no conocerte a ti mismo. Y eso tiene que ver mucho de cuando en esta parte podemos abrazar tu miedo, es este sentir de cómo tú lo puedes cambiar, dijéramos, transformar ese miedo en algo positivo, ¿no? De aceptación, de ser consciente de lo que somos, de quiénes somos y que el miedo no te paralice, porque muchas veces el miedo paraliza muchas situaciones, ¿no? Desde tus decisiones, desde tus pensamientos, tus emociones, todo. Entonces, muchas veces tampoco abrazamos ese miedo que tenemos. Es como, me dirán, es que Alma, ¿cómo puedo abrazar mi miedo si me da temor a muchas cosas? El miedo te da ansiedad, incluso te da alguna situación que físicamente te puede estar afectando por el miedo a, o sea, me da miedo salir a la calle, por decirte un ejemplo, ¿no? El miedo a no reconocerte a ti mismo. Me da miedo a no ser capaz de hacer las cosas como tengo que hacer. Entonces ahí es cuando te empieza a dar como crisis de ansiedad, como que te empieza a dar cosas así como un poco más como estresantes, ¿no? Incluso el estrés te puede estar manejando algo físico, ¿no? De toda la citis, colitis, gastritis, de alguna situación que seas también muy aprensiva y que todo puede ser como muy, dijéramos, muy consciente de lo que te estás haciendo, ¿no? Que eres una persona que lo toma muy a pecho, que esa aprensión te afecte, que esa aprensión no lo estés haciendo bien, que esa presión no te está dejando también en esa parte y es parte del miedo. Y esta parte de poder ser una situación juiciosa muchas veces, porque a veces somos juiciosos con nosotros mismos. No es que seas juicioso con los demás, sino que eres juicioso contigo, de no entender, de no hacer, de cómo lo puedes hacer, de qué manera lo puedes generar, de que por qué no soy capaz de hacer las cosas que necesito hacer porque no me siento de esa forma. Y entonces tienes tus juicios personales, es que no soy capaz, me cuesta mucho trabajo entenderlo, comprenderlo, me cuesta mucho trabajo aceptarlo, ¿no? Acuérdense que una de las cosas importantes que a veces también radica en esta parte del miedo es la aceptación. No aceptas desde tus propios procesos, no aceptas desde tus propios miedos, no
no aceptas desde tu situación que puedas tener, desde la parte racional, desde la parte emocional, desde la parte que puedas tener en todas las situaciones que nosotros podemos generar. Y de alguna forma podemos decir que el miedo, si hablamos de una vibración, pues el miedo te maneja una vibración baja, ¿no? Dijéramos como todos los dicen. Acuérdense que yo no soy de tanta de baja ni alta, pero es una vibración que no estás bien, que no estás cómodo, que te da angustia. Y entonces ahí empezamos con esta parte de enfermedades, que el estrés, la ansiedad, algunas situaciones de colitis, gastritis y demás, dolor de cabeza, alguna situación que eso implica también que no te sientas confiado en ti mismo, que no te sientas capaz de hacer las cosas, porque cuando eres juicioso contigo, pues ese miedo implica en muchas circunstancias, o sea, no puedo hacerlo, no lo puedo manejar, me cuesta trabajo, no lo puedo decir, expresarme, o no tienes esa situación de la palabra, que cuando hablamos de la palabra, acuérdense que el don de la palabra es lo que tú dices, cómo lo dices y la forma como lo dices. Y entonces, el miedo también implica en ese sentido, cómo lo estás diciendo, de qué forma lo estás diciendo y de qué manera lo estás vibrando. Porque acuérdense que todo lo vibramos. Entonces, si tu miedo emocional, tu miedo intuitivo, tu miedo de ti mismo, no lo generas en otra situación, que en este caso sería abrazar ese miedo, entenderlo, comprenderlo y enfrentarlo, y entonces ya reconocer lo que eres, cómo eres, aceptar que eres capaz de hacer las cosas, de aceptar que eres una persona inteligente, que eres una persona auténtica. Acuérdense que aquí todos somos diferentes, todos los seres humanos es distinto porque somos únicos e irrepetibles. Tú no eres igual a otra persona. Tú no eres igual a tu papá, a tu mamá, a tus amigos, a la sociedad misma, porque somos únicos e irrepetibles. Entonces, cada quien y cada emoción lo siente de diferente forma, aunque te pueden decir que esto sientes, esto no sientes. Y acuérdense que yo tengo un dicho, tu dolor no es mi dolor, aunque pasemos lo mismo. Y es igual. Mi miedo puede ser, no es tu miedo, puede ser mi miedo de no sentirme capaz, pero tu miedo es diferente, porque a ti a lo mejor el miedo te lo genera de otra forma, en esta parte emocional hablando. Entonces a veces es como, ok, está pasando. Por eso muchas veces dicen, es que tu reflejo se maneja, el cómo eres, y no tanto como el reflejo, sino es, a ver, ¿qué me está dando angustia? ¿Qué me está dando miedo? Cuando tú abrazas, ya entiendo esta parte de encontrar tu esencia, es este momento de ser quien eres tú. Y entonces ahí empiezas a abrazar tu miedo. Desde encontrar tu objetivo de la vida, puede ser tu objetivo laboral, tu objetivo familiar o un objetivo natural que puedas tener. Ahí empiezas a abrazar tu miedo, decir, soy capaz de hacerlo sin miedo a. Soy capaz de lograrlo sin miedo a. Soy capaz de entenderlo sin miedo a, ¿no? Tener ese juicio o esa angustia o esa situación que podamos tener por el mismo miedo que nos da. Y el miedo es natural en cierta forma, es una parte natural que tenemos nosotros del ser humano como tal, que nos da miedo de todo, de angustia, de todo. Entonces, esta parte de no encontrarte a ti es a veces como un poco angustiante también, ¿no? No me encuentro, no me hallo, ¿no? No encuentro como esta parte de esencia en mí mismo. Y a lo mejor me decías, es que Alma no es tan fácil. Nadie dijo que es fácil, pero es encontrarte a ti mismo. Y entonces cuando tú encuentras esta parte de tu autoconocimiento, de aceptarte y reconocerte el cómo eres, entonces ahí vas a abrazar tu miedo. El miedo a veces domina más en muchos factores, porque es como esta parte de angustia, esta parte de no lo puedo hacer, no lo puedo lograr, me da cosa, me da miedo hacerlo. Cuando cambias como ese chip o cuando cambias, transformas, dijéramos así, o transforma esa forma de entender, entonces vas a abrazar ese miedo que te da, abrazarlo, entenderlo y afrontarlo. Entonces te vas a ver que eres una persona capaz, te vas a reconocer que eres una persona apta, te vas a reconocer que eres una persona inteligente, te vas a reconocer que eres una persona auténtica, única e irrepetible. Entonces eso es como algo que nos cuesta mucho trabajo. A veces puede ser hasta por naturaleza y eso también tiene que ver de alguna u otra forma tus creencias. Pero en este caso sería una creencia más familiar y social porque incluso cuando tienes esta parte del miedo de no entender, es porque
en esta creencia familiar te han generado esta parte del tú no eres capaz, entonces te da miedo a no ser capaz de hacer las cosas. Tú no puedes lograrlo porque ya te lo dijeron desde la parte familiar y desde la parte social. Y te puedes decir, tú, ¿cómo lo puedes hacer? Tú no eres capaz de hacerlo, tú no eres capaz de hacer un proyecto, tú no eres capaz de generar algo, tú no eres capaz de hacerlo. Entonces esa creencia se genera en ti, porque es una creencia familiar social, que en ese factor, pues podemos tener esas situaciones, decir, bueno, si no soy capaz de hacerlo, entonces me da miedo enfrentarlo y afrontarlo. Y cuando tú ya empiezas a abrazar tu miedo, que es como transmutar ese miedo de angustia, dijéramos así, lo transformas en un miedo abrazador, que es entiendo y comprendo, me da miedo, pero lo afronto. Puedo hacer capaz. Entonces ya te sientes una persona de autoconocimiento, de aceptación y que estás enfrentando tus propios miedos y dices, bueno, pues es que hay situaciones que pueden llevarme a una característica, a una situación o a algo que pueda manejarse. A veces es como esta forma de entenderlo. Y no es que digas, ay, es que Alma, a mí me cuesta trabajo. Creo que nos cuesta trabajo, pero creo que la parte importante es la aceptación de reconocer que algo te da miedo de ti mismo, en el sentido de que no lo puedes lograr. Cuando la cambias o cambias ese chip de aceptación, entonces vas a abrazar tu miedo y vas a decir, sí, soy capaz de hacerlo, sin miedo, como dicen por ahí, sin miedo al éxito puedo hacer las cosas. Entonces cuando dices esa frase, sin miedo al éxito, es como abrazar tu miedo. Es como decir, ok, lo acepto, ok, lo entiendo. Cuando vives esta parte importante desde tu parte emocional de abrazar tu miedo, es aceptar, actúas de diferente forma. Incluso tu vibración cambia, incluso tu situación cambia. Cuando tú ya abrazas tu miedo es como que vibratoriamente hablando, energéticamente hablando y áuricamente hablando va cambiando. Va viéndose de otra forma porque te vas aceptando, vas reconociendo, te sientes mucho mejor. A lo mejor ya no tienes esas crisis de ansiedad o ya no tienes ese estrés, que muchas veces el estrés o las crisis de ansiedad no te permiten avanzar. Entonces, cuando tú ya aceptas y reconoces y tienes esta parte del autoconocimiento de ti mismo, pues estás abrazando tu miedo. Y entonces te va a quitar el estrés, te va a quitar esa ansiedad que puedas tener de miedo, de angustia, de lo que te pase. Y entonces abrazas y dices, sí, afronto y afronto mi situación. Y entonces hago las cosas que quiero hacer. Puedo lograrlo, lo puedo hacer, me gusta hacerlo. Algo que no te guste, pues obviamente no lo vas a hacer, pero si esta parte de entendimiento es entenderlo hacia ti mismo, entonces el miedo va a ser un factor muy importante también de atreverte a hacerlo. Porque si lo vemos de la parte negativa, pues obviamente no lo vas a hacer, pero si lo vemos de la parte positiva, abrazar, dijéramos, esta momento es positivo. Decir, ok, como dice el dicho, ¿no? Como, o no dicho, la frase, no tengas miedo al éxito, entonces es, a ver, lo tengo que hacer, me tengo que afrontar, lo tengo que lograr, porque entonces me voy a quitar ese miedo, esa angustia y lo puedo hacer. Y entonces tú vas a generar otros aspectos muy importantes de ti. Tu vibración va a cambiar en todos los sentidos, en todos los aspectos, desde la parte vibratoria de tu campo áurico, desde lo que sientes hasta tu físico. Cuando tú tienes como esa angustia, esa parte de estrés, tu físico cambia, o sea, como que te sientes más, como que la gente te ve más angustiada o angustiado, o tú te ves diferente o tu piel cambia, pues claro que cambia precisamente porque estás estresado. Ya cuando abrazas tu miedo, pues va a cambiar ese estrés, va a cambiar esa ansiedad, tu piel va a cambiar, tu forma va a cambiar, hasta tu salud va a cambiar, ¿no? Puede ser que incluso de ese estrés, pues te da gripa, te enfermas del estómago, situaciones. Cuando ya abrazas tu miedo, lo entiendes, lo aceptas, lo reconoces y entonces las cosas pueden funcionar mejor. A veces el verte a ti es reconocerte lo que eres y cómo eres. El entenderte a ti es ver cómo lo puedes lograr, en qué manera lo puedes lograr sin miedo a. Entonces, cuando abrazas eso, pues enfrentas, afrontas y las cosas pueden funcionar de mejor manera. Aparte, tú te sientes mucho mejor. Ya no te sientes con esa angustia o ya no te sientes con esa ansiedad o ya las cosas pueden ser
más ecuánimes. Y una de las cosas yo creo que importantes en esta parte cuando ya abrazas el miedo es confiar en ti mismo. Aquí hay una situación muy importante. Cuando nosotros no confiamos en nosotros mismos, que es lo más difícil a veces, y me dirás, pues sí confío en mí. Y a veces si tú te pones a analizar, el miedo a no confías en lo que puedes lograr. Cuando tú abrazas a tu miedo, entonces sí confías lo que puedes hacer y de qué manera lo puedes hacer y de qué manera lo puedes lograr. A veces nos cuesta más trabajo, a veces hay unas personas que les puede costar más, otras no, otras lo pueden entender mucho más fácil, otras es más complicado, pero tiene que ver desde este punto emocional, de mi miedo a, ¿no? Enfrentarlo, afrontarlo es algo como que a veces te cuesta este sentir y esta situación. Y cuando tú abrazas tu miedo, pues entonces vas a confiar más en ti, vas a respirar mejor, incluso ya no te va a dar como esas crisis de ansiedad, ¿no? Un ejercicio que puedes hacer, como esta parte de abrazar tu miedo, que es importante, es tener la respiración. Entonces vas a inhalar profundamente por la nariz, jalas aire, lo retienes, te quedas un rato lo más que puedas retenerlo y lo sacas por la boca y vas a entonces, lo haces respiraciones 3 veces, inhalas, retienes y exhalas. Igual, inhalas, retienes y exhalas. Y entonces eso te va a tranquilizar mucho y entonces también ahí como esta parte de abrazar tu miedo es muy importante porque entonces ya te va a quitar esa angustia, ya te va a quitar esa parte. Esta parte que también te puede ayudar es cuando tengas esa respiración profunda contigo es inhalo, retengo y exhalo y en ese momento saco mi miedo, saco mi angustia, abrazo mi miedo para que las cosas puedan fluir, las cosas se puedan dar. Entonces eso también te va a ayudar un poco a entenderlo. A veces ese ejercicio, si tú estás muy angustiado o traes con mucha ansiedad, también te puede ayudar mucho, porque acuérdense que el miedo muchas veces paraliza muchas cosas, ¿no? Muchas situaciones. Entonces es respiro, retengo y exhalo por la boca. Entonces es como esta parte te va a dar esa pauta y entonces digo, saco mi miedo, saco mi angustia, abrazo mi miedo para que las cosas puedan ser mejor, para confiar más en ti, porque una de las cosas importantes que les comento ahorita es el confiar en ti es lo más difícil a veces. Y me dirás, no es cierto, yo confío en mí. Y se los digo por las terapias que he dado, que muchas veces confiar en una persona es muy difícil. Creer en esa persona es muy difícil. Creer lo que eres es muy difícil. Porque les digo, tú eres capaz de hacer las cosas que quieras hacer mientras te creas que lo puedes hacer. Y entonces me dicen, no, es que me da miedo porque no puedo hacerlo. Y entonces cuando les digo, tienes que confiar en tu miedo, abrazar tu miedo, entender tu miedo para que enfrentes, afrontes y aceptes y tengas esta parte de autoconocimiento propio, porque si no nos cuesta mucho más trabajo. Entonces esta parte importante de abrazarte a ti, ese miedo conjuntamente, pues te va a llevar a muchos factores, a muchas situaciones y a muchos objetivos positivos y no negativos. Porque cuando tenemos esa angustia, ese medio, acuérdense que todo sale mal, ¿no? Que a veces las cosas no se dan o no estás fluyendo o todo te pasa o todo te angustia o suceden cosas. Cuando tú abrazas tu miedo a enfrentarlo y aceptarlo y reconocerte a ti, el miedo va a cambiar y entonces cambia esa energía. Entonces las cosas pueden ser mucho mejores, va a fluir mejor, tu energía va a cambiar, tu campo áurico va a cambiar y todo tu entorno cambia, porque entonces tú abrazas tu miedo y entonces ya cambias el chip, ya cambias, como que transmutas esa parte de lo negativo a lo positivo y te puede ayudar a entenderlo y a enfrentarlo. Entonces es como esta parte de, ok, ya no voy a tener miedo, voy a abrazar mi miedo y las cosas se van a dar y las cosas van a suceder. Entonces a veces te puede dar esta parte de la autoestima de lograrlo y de hacerlo, ¿no? Como que si traes incluso cuando no lo permites va a cambiar tu autoestima porque no estás bien y cuando abrazas a tu miedo también el autoestima cambia porque entonces vas a decir, sí lo puedo lograr, sí lo puedo hacer. Entonces dices, soy capaz de hacerlo y puedo lograr las cosas. Entonces la autoestima automáticamente va cambiando, va haciéndote más fuerte, digámoslo así. No que tengas el autoestima tan alto, pero bueno, va a subir y eso te va a ayudar a tener la fuerza de hacer las cosas que tú quieres, desde
algo laboral, personal, familiar, un objetivo propio o lo que tú quieras. Entonces eso te va a ayudar también a enfrentar esa parte y abrazar ese miedo y entonces las cosas van a ser mucho mejores en todos los sentidos. A veces te puede costar más trabajo, pues porque les digo, a veces esta parte de el no puedo hacerlo porque me da miedo a cambiarlo. Sí lo puedo hacer, aunque me dé miedo, lo puedo lograr. Entonces ahí va cambiando como el chip, va cambiando como la forma y la palabra lo va cambiando de diferente forma, porque tu misma palabra, si tú dices, es que me da miedo eso hace que energéticamente, mentalmente, no funciona. Si dices, no me importa, aunque me dé miedo, así dices como abrazar tu miedo, lo voy a hacer y lo voy a lograr. Entonces las cosas pueden ser mucho más fácil y más objetivos. Entonces, abrázalo. Entonces, sí lo puedo hacer, sí lo puedo lograr, sí puedo tener estas metas, sí puedo tener este objetivo, sí puedo lograr hablar en público, sí puedo hacer un proyecto, sí me puedo meter a algo importante. Obviamente que tienes que analizar toda esta parte y decir, bueno, pues entonces no tengo miedo tampoco es que digas, no, pues es que no tengo miedo al fracaso, no, tampoco es por ahí, pero es, a ver, me da miedo el fracaso, pero de ti mismo. Y entonces cuando abrazas tu miedo, no me da fracasar de mí, porque es un aprendizaje que puede desarrollarme en muchos sentidos, en muchos aspectos. Entonces vas transformando tu mente, vas transformando tu emoción, vas transformando tu entorno, porque vas abrazando ese miedo y entonces la energía va cambiando. Tu energía, tu parte áurica, tu vibración va cambiando, porque entonces lo vas viendo no tan negativo, sino lo ves en positivo. Abrazar en medio es en positivo, si te da miedo, angustia y demás es en negativo. Entonces siempre es como transformar, cambiar, medir y hacer. Aquí el arcángel que te puede ayudar al miedo, que en realidad no es tanto el arcángel, sino tu ángel que también te puede ayudar en ese sentido porque es más propio, es él te dice, si tú tienes y afrontas tu miedo, las cosas pueden fluir. Puedes abrazar tu miedo para que las cosas se puedan dar. Si las cosas se dan, las cosas llegarán. Si las cosas llegan, las cosas se pueden dar de mejor manera. Abraza tu miedo para que las cosas se puedan dar. Entonces, abrazas tu miedo y las cosas pueden fluir mucho mejor porque vas cambiando tu, tu forma, tu vibración, transformas, tienes esta parte de aceptación, tu autoconocimiento propio, ya no tienes un juicio sobre ti, sino en lo positivo, puedo lograrlo, puedo hacerlo, y entonces creer más en lo que tú quieres hacer, creer más en lo que tú puedas hacer y no decirte no lo puedo hacer porque no creo en mí, sino es al contrario, abrazar tu miedo es creer en ti, aceptar, reconocer para que las cosas puedan suceder. Y como dice la frase, sin miedo al éxito, que las cosas pueden suceder y las cosas se pueden dar muy bien para ti, que para ti las cosas pueden darse si abrazas tu miedo y pueden pasar muchas cosas positivas contigo mismo. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, cuídense mucho y nos vemos en la otra.